Continuamos en este segundo programa dedicado a las constituciones de este país. Haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos en la anterior, estábamos platicando con ustedes virtualmente sobre la Constitución de Cádiz, en España. Y de ahí lanzamos la pregunta: ¿dónde se encuentra el monumento a la Constitución mexicana aquí en la capital? Y bueno, hubo muchas preguntas, pero casi nadie le atinó, más bien nadie le atinó. Hay un pequeño monumento a la Constitución de 1917 que se encuentra en la prolongación de Barranca del Muerto y Periférico. Ahí en ese lugarcito hay una pequeña placita, pequeña, muy pequeña, dedicada a la Constitución. Entonces, para que vean, el monumento a la Revolución es enorme, fastuoso. A Bellas Artes ni se diga, a Correos, bueno, pues también. Entonces, pero a la Constitución, a la arquitectura jurídica de este país, le hemos dedicado un pequeño monumento para que la gente ni se entere, ni vaya, ni ponga unas pequeñas flores ahí. Pues nosotros tuvimos hace tiempo la tingencia de crear un grupo que se llamaba Constitución y República. Ahí empezamos a discutir estos temas constitucionales entre la Constitución y la República, porque realmente lo que tenemos no es república, es un modelo centralista. Pablo González Casanova, insisto, dijo que era un colonialismo interno, o sea, donde por eso ahí hasta despectivamente se dice que los que hemos venido de otros estados de la República, cuando llegábamos a la capital, nos decían provincianos. Despectivamente nos trataban de provincianos, y ellos, aquí los de la capital, eran capitalinos. Entonces ellos estaban muy a gusto en esto, y nosotros nos sentíamos muy a desagusto en que nos trataran de provincianos por todos lados. Pero esto se quita con el tiempo. México es un país muy rico, muy bonito, muy hermoso, muchas regiones, y pues lo que tratamos primero de que se le dé un valor histórico a la Constitución, un valor que lo tiene. La Carta Magna no deja de ser la arquitectura jurídica de cualquier país, sobre todo la Constitución. Decía la británica, la inglesa, pues tiene 800 años de existir, y nosotros apenas vamos por 102 años. Entonces es necesario una discusión más detallada, más mesurada, pero darle reconocimiento a la Carta Magna. Los políticos, insisto, juran, pero parece que se rasgan las vestiduras y toman poses ahí. Juramos defender la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y pues nunca vemos unas flores de los políticos a la Constitución. Entonces ya desde ese momento yo diría que la juración está ahí. O sea, no reconocen a la Constitución, la violan cada vez que pueden, la pisotean cada vez que pueden. Entonces eso debemos de darle una seriedad, una profundidad a este pensamiento constitucional. Esto es lo que hemos llamado nosotros constitucionalismo revolucionario. La Constitución sigue siendo revolucionaria. Los hombres ya perdieron las ideas revolucionarias, pero la Constitución sigue siendo revolucionaria. Entonces comentábamos que 1911, en la toma de Ciudad Juárez por Pascual Orozco, Francisco Villa, Pepino Garibaldi y Madero, prácticamente Porfirio Díaz se va del país. Se va en un crucero de la línea alemana y se queda en Francia muere. Pero pues la revolución, entra al poder Madero. No quería cambios profundos Madero quería reacomodos más bien. Él venía de las clases incluso aristocráticas de este país. El fuerte de Madero era Gustavo,
Por eso cuando se viene el golpe de Estado contra Madero y Pino Suárez, al primero que se fueron sobre él fue a Gustavo. Lo arrastraron con alambre de púas, violenta y una forma salvaje prácticamente de acabar con el único hermano que traía la pistola en las manos. Madero no era de eso. Madero era una gente democrática. Él creía en la prensa libre, en derechos humanos, en filosofía hindú, en fin, unas cosas que tenía muy positivas Madero. Pero desde el punto de vista fiscal, Madero tuvo una atingencia muy bonita. Puso el primer impuesto al petróleo. Se estarían pagando 10 centavos de dólar por cada barril de petróleo extraído. En esa época, 1910, ya se habían encontrado los grandes yacimientos petroleros del país. El petróleo desde esa época prácticamente fue, quiero retrotraerme un poquito a la historia. El primero que encuentra los grandes yacimientos petroleros en este país fue Maximiliano. Maximiliano se dio idea que el chapopote era una riqueza en este país. Y Maximiliano fue el que fue a Isla del Carmen en aquellas épocas. Inclusive hay un mito de que de ahí Maximiliano se fue a Centroamérica y lo que Benito Juárez asesinó en Querétaro no era Maximiliano. No, ese es un mito por ahí. Pero el hecho es que Maximiliano encuentra el petróleo allá, o sea, por las chapopoteras que había. De ahí nace la primera gran empresa petrolera de todos los tiempos, Schlumberger. Schlumberger es capital francés y capital belga. Dice mucha gente, cuando estuvimos en Bélgica hace tiempo, en Bruselas, decía mucha gente que era la venganza de Carlota. Carlota se vengó de México creando la primera empresa transnacional petrolera de perforación y discusión, que era Schlumberger. Entonces, Maximiliano es el que encuentra, pero antes que Estados Unidos ya le daba uso, Maximiliano ya le daba uso al chapopote. Después, en la primera ley minera de 1884, Porfirio Díaz le da valor al petróleo. El petróleo sigue siendo hasta la fecha un mineral. Entonces, ya Porfirio Díaz en 1884 planteaba la primera ley minera, pero el petróleo como mineral. En 1901, Porfirio Díaz entregaba las primeras concesiones petroleras, 1901, válidas por 10 años. O sea, se vencían las concesiones petroleras en 1911. Entonces eso explica parte también de por qué estalló la revolución. No estalló simplemente porque Porfirio Díaz no quería una dependencia de un país. Él entregaba petróleo a Alemania, a Holanda, a Francia, a Inglaterra, Japón, Italia y a otros lugares, y Estados Unidos. Pero Estados Unidos no era el preponderante. Entonces, cuando se vienen las negociaciones de las primeras concesiones petroleras, y además había estallado la crisis de la plata en 1905, Porfirio Díaz está con su supersecretario de Hacienda, porque acuérdense que el segundo a bordo siempre más importante después del presidente es el secretario de Hacienda. Entonces, Porfirio Díaz tenía un supersecretario de Hacienda que era Yves Limantour. Ahí viene la famosa aristocracia hacendaria de este país, que hasta la fecha no se observa, pero los que hemos trabajado en Hacienda entendemos que adentro hay gente todavía de esa aristocrática familia porfiriana de Yves Limantour. Limantour era nada menos que el contador de la familia Madero. O sea, estaban los mismos en el poder. Cambió Madero, llegó Madero, pero seguía siendo las ideas de Limantour. Sin embargo, Madero rompe un poquito el tema de la aristocracia y le pone un impuesto de 10 centavos de dólar al petróleo
y ya México era una potencia petrolera en ese momento. Y entonces el barril de petróleo valía aproximadamente $3 el barril en esa época. Entonces, pues 10 centavos ya era bastante. Estados Unidos no le gusta, conspira, precisamente empieza a conspirar contra Porfirio Díaz, apoya con dinero a Madero allá en San Antonio, Texas, le da una gran cantidad de dinero Estados Unidos a Madero, y con eso inicia la revolución, porque las palabras sabias del gran Corso, del gran Napoleón, el verdadero Napoleón, Napoleón el Grande, eran: las guerras se hacen con dinero y con más dinero. O sea, no se hacen de la noche a la mañana, se necesita dinero. Entonces Madero, cuando inicia la revolución, se necesitaba dinero, y mucho dinero, y ese dinero lo aportaron Estados Unidos. Entonces, para que entendamos también el contexto de la Revolución Mexicana, es importante observar eso, el petróleo. Entonces, 1911, Madero triunfa. Inmediatamente, cuando Madero no quiere hacer los cambios en el ejército, el primero que se le voltea es Pascual Orozco. Orozco, a pesar de todo, decía: no, hicimos la revolución, tiramos balazos para que se fueran estos que estaban en el ejército. Eso nos lleva a reflexionar sobre Andrés Manuel. O sea, el ejército, él dijo que iba a regresarse a los cuarteles. Eso es lo que hay que hacer, que el ejército regrese a los cuarteles, profesionalizar las policías. Pero el ejército tiene funciones muy específicas que están marcadas en la Constitución, y entonces está violando de hecho la Constitución. Que el ejército debe estar en los cuarteles para defender la patria, los intereses nacionales, y no estar de policía persiguiendo cárteles o guachicoleros, como es la palabra moderna ahora. Entonces, veamos este punto importante del tema petrolero. El petróleo siempre ha estado en la historia de México, muy latente, sigue todavía hasta la fecha, sigue siendo un problema medular. Entonces, se vence en 1911 los contratos. Estados Unidos quería más y más. Tampico era la capital petrolera en aquellos años, se convierte en el centro de conspiraciones contra la naciente Revolución Mexicana. Empiezan grupos ahí ligados a la familia Rockefeller, que hasta la fecha siguen estando ahí. La familia Grossman, Fleischmann, Harry Fleischmann era el representante de la familia Rockefeller en Tampico. Los Fleischmann luego trabajaron, ahora son casi dueños de la Coca-Cola. Cynthia Grossman es la tercera mujer más rica del país. Hay pocas fotografías de ella, se dice que vive en Dallas, Texas. Y así tenemos el petróleo y las aguas negras, o petróleo negro y aguas negras. Pero ahí está todo latente, todavía Tampico sigue siendo uno de los grandes centros de conspiración del país. Y sigue siendo ahora el grano de los centros del huachicol, para que vean todo esto, que no solamente es historia, sino es historia viva. Por eso se llama constitucionalismo revolucionario, porque no ha muerto la Constitución, sigue siendo revolucionaria. Llega la segunda oleada revolucionaria cuando asesinan a Madero y a Pino Suárez. Victoriano Huerta da el golpe de Estado violento, la Ciudadela, la que estamos cerca aquí en México. Y entonces, pues viene este criminal golpe de Estado. Y Victoriano Huerta era un general de élite, no era cualquiera, no era un asesino tal cual, así, fue asesino sangriento y todo lo que ustedes quieran, pero era un general de élite, era preparado, no era así como lo ponen luego, que lo sacaron de las barracas y mató, no, era un general. Se le voltea presidente Madero por esta situación, como se le volteó Pinochet a Salvador Allende en 1973, y como se le pueden voltear los generales a Trump en los Estados Unidos. O sea, el poder de los generales hay que meditarlo, hay que evaluarlo con mucha calma. Decía el gran
filósofo de todos los tiempos para mí y para mucha gente del modelo occidental es Platón. Platón decía que cuando estás gobernado por los peores pueden ser ineptos, pueden ser corruptos, pero él hablaba de los peores. Cuando estás gobernado por los peores, se llama la palabra platónica caquistocracia. La caquistocracia es el gobierno de los peores. Y en el términos de gobierno podríamos decir que Madero era uno de los peores. No pudo controlar la prensa, no pudo controlar a sus generales, no pudo controlar a su gabinete, la familia se metía cada rato en los asuntos del Estado y entonces fue un caos la administración de Madero. Y decía el mismo Platón, cuando gobierna la caquistocracia, se harta las sociedades y entonces de eso lo plantea Platón en sus diálogos famosos, se los recomiendo. La República y sus leyes es uno de los diálogos de Platón más excelsos de toda la historia occidental. Entonces, cuando gobiernan los peores de los peores, vienen los militares. Platón le decía la timocracia, entra la timocracia. ¿Por qué? Pues entran a poner orden, precisamente. Entonces, frente a un desorden que traía Madero y toda su gente y sobre todo su familia, pues tenía que venir lo que tenía que venir. Pues fue muy violento, muy sangriento, definitivamente. Que fue antidemocrático, claro, Madero fue nombrado democráticamente, representaba los intereses de un cambio pacífico, pero Madero estaba muy avanzado para su época, muy avanzado. No alcanzó a entender a Zapata, también Madero no entendió a Zapata. Villa siempre lo respetó, Villa lloraba, inclusive por Madero. Entonces, siendo un hombrazo Villa, alcanzaba a sentir la muerte violenta de Madero. Entonces entra la segunda oleada más violenta de la revolución, la oleada que encabeza Carranza, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, que había sido parte del gabinete de Madero, pero cuando vio el desastre Carranza, le dijo a Madero, ¿sabes qué? Yo me quiero regresar a mi estado. Se regresa Carranza a su estado y lo primero que hace Carranza es levantar unas guardias fuertes, poderosas en el estado de Coahuila, porque Carranza ya vislumbraba que se venía algo fuerte contra Madero, lo vio débil. Y ahí hay contradicciones entre Carranza y Madero. Madero era una familia aristocrática, insisto. Su contador era el secretario de Hacienda. Carranza, pues la familia de Carranza se dedicaba al guayule. En esa época era la materia prima para hacer llantas. Entonces, pues la familia Carranza, pues sí tenía tierras, pero puras tierras desérticas. No tenía ganado absoluto, no era ganadero, no era aristócrata como Madero. Esa es la diferencia entre Carranza y Madero. Uno había sido parte del sistema, Carranza, gobernador, había sido senador, diputado de la República, entendía las leyes, entendía cómo estaba la política. Madero era utópico, era idealista. Es necesario la utopía, es necesario el idealismo, pero es necesario el pragmatismo del control del Estado, del gobierno en ese momento. Entonces llega Carranza, hace su plan de Guadalupe, se lanza contra Victoriano Huerta por la matanza absurda y criminal. Pudo haberlos sacado del país, pero decidió matarlos, asesinarlos, perdón. Entonces, pues eso generó un problema de repudio contra Victoriano Huerta. Viene esa segunda etapa muy sangrienta de la Revolución Mexicana y entonces nace el ejército constitucionalista. Por eso que insistimos, el constitucionalismo revolucionario. En el ejército constitucionalista, inclusive como persona, cuestión familiar, pues ahí estaba mi abuelo, Cruz Jiménez, de León. Entonces Cruz Jiménez fue parte de la gente que se le unió en ese momento a Venustiano Carranza, fue parte de la inteligencia militar de Venustiano Carranza, fue parte de la victoria del ejército constitucionalista sobre los marines en Tampico,
cuando los marines empezaron a bombardear Tampico por X razón, que no la recuerdo ahorita en este momento, y al final de cuentas mi abuelo fue considerado, hasta hace poco pude recobrar el expediente de mi abuelo, y fue héroe de la revolución. En esa época Venustiano Carranza lo nombra director de aduanas de la aduana de Piedras Negras, que era la más fuerte en el norte en esos años. Ahorita es Nuevo Laredo, pero antes era Piedras Negras. En bien, el hecho es que mi abuelo es parte de esos grupos. Inclusive tuvo la credencial número 38 en la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Fue un personaje que creyó en que verdaderamente se estaba actuando positivamente. Hubo mucha sangre, y la sangre genera problemas, genera venganzas, genera traiciones. Así lo es la historia de México. Entonces, a Venustiano Carranza, siendo el líder del movimiento constitucionalista, su general, su brazo derecho, Álvaro Obregón, pues al final de cuentas es el que le da la espalda y lo traiciona y lo manda a asesinar en Tlaxcalantongo. Entonces, la muerte de Carranza marca el fin de la época violenta, 1910-1920. Esos 10 años fueron violentos para México, fue la pérdida de pues, gran parte de la economía que funcionaba, pero en el Inter, en 1917, Venustiano Carranza tiene la tingencia de impulsar una nueva constitución, la Constitución de 1917. El 5 de febrero de 1917 es el verdadero parteaguas de la historia moderna de México. 5 de febrero de 1917. Pero obviamente las facciones, tanto villista como zapatista, no estaban a favor de Carranza. Carranza era un hombre viejo, y tanto Obregón como Villa como Zapata eran muy jóvenes. Entonces los jóvenes no nos aprecian a los viejos, ni antes ni ahora. Entonces realmente el hombre pensante era Carranza. Como decía Platón de nuevo, para eso son los senados. Los senados de cualquier país son las gentes de edad, los sabios, los experimentados. Y aquí ponemos a senadores de la República, a gentes que no tienen ni la menor idea de lo que es la importancia de ser senador de la República. Entonces, estos temas son importantes, insisto, siguen siendo importantes para la historia presente del país. El hecho es que en el Plan de Guadalupe, el enemigo que ya visualizaba a Carranza era el general Manuel Peláez. El general Manuel Peláez tenía guardias blancas en la zona petrolera del país. Las grandes petroleras le pagaban al general Peláez para que no entrara a la revolución en la zona petrolera. Inclusive hay una anécdota de que siendo el delegado del ejército federal, el ejército revolucionario, en la zona petrolera, Lázaro Cárdenas, un día, esa anécdota, un día lo invitan a cenar uno de los magnates de la industria petrolera, y llega el general Cárdenas con su uniforme de lujo, etcétera, a la cena, y el norteamericano dice: sí, general, bienvenido, mire, pase por favor a la cocina, ahí le tenemos preparado su menú. El general Cárdenas dijo: no, gracias, le agradezco esto. Sale enchiladísimo, obvio, pues era un acto poco democrático, poco amistoso frente al general encargado de la zona petrolera, pero el general Lázaro Cárdenas no tenía el poder de la zona petrolera, tenía el general Peláez, Manuel Peláez. Entonces, Manuel Peláez es el que al final toma la decisión de eliminar a Carranza. Él es el que verdaderamente, siendo el enemigo de la revolución, es el enemigo que elimina al Venustiano. Nunca se quiso llamar general, siempre fue el primer jefe constitucionalista. Entonces hay muchas anécdotas alrededor de la revolución y la Constitución. Es importante esto porque cuando se empieza a discutir esta nueva Constitución, Venustiano Carranza le dice a sus gentes de confianza:
ustedes cedan todo lo que puedan ceder en la discusión de todos los artículos de la Constitución, pero no cedan en uno solo. En uno solo. Si ustedes ceden en ese artículo, los voy a mandar fusilar. Era el artículo 27 constitucional. ¿Por qué? Porque era básico lo que dice el espíritu de la ley del 27 constitucional. Es tanto el agua, los minerales y el petróleo que estén en el subsuelo son de la nación. Eso está todavía en la ley constitucional. Ese es el espíritu de la Constitución. Todo lo que está en el subsuelo, agua, minería y petróleo, es de la nación. De la nación, no del gobierno en turno. Eso es lo que se han equivocado. O sea, se han equivocado todos los presidentes que han querido modificar la Constitución para meter concesiones, para meter franquicias, para meter todo lo que se les ha ocurrido en su mente perversa, porque deberíamos de juzgar a todos los presidentes que han violado el 27 constitucional, porque es de la nación no es el gobierno en turno mucho menos. Todos quieren agarrar del petróleo, lo más, lo menos. Hacer garras a la empresa paraestatal más importante del país, que es Pemex. Entonces, ahí entra el punto medular. El 27 constitucional es la columna vertebral de la economía de México. El 27 constitucional. Y se lo decimos a la gente que nos ve, poquitos o muchos que nos vean, es la columna vertebral, es la defensa que se tiene que hacer de este país por la soberanía de los minerales, del petróleo y del agua del subsuelo. No puede ser concesionada, tiene que ser de la nación. La nación tiene que ser consultada si hay que hacer modificaciones a eso, pero nunca se le consulta a la nación, se hacen consultas patito, no están avaladas. No, este que habla fue parte del Departamento de Investigación de Mercados de Banamex, del Banco Nacional de México. Entonces sabemos cómo se hace una encuesta, preguntas cerradas, abiertas, cómo se evalúa, cuál es la campana, en fin, todo lo que es una metodología de una auténtica encuesta. Y aquí se hacen encuestas patito por teléfono y ya son válidas, ¿no? Entonces no podemos subsistir ahí. No se le consulta a la nación, nunca se le ha consultado democrática, estadísticamente, etc. Entonces hay que hacerlo porque está en la Constitución. Si tú quieres tocar el 27 constitucional, tienes que tocar esto. Y entonces, al lanzarse en 1917, solamente el artículo 27 constitucional generó enormes conspiraciones contra México. O sea, ya Estados Unidos estaba pues pensando invadir a México. Claro, Carranza tenía el mote en aquel entonces del coyote del desierto. Después sale el nombre del zorro del desierto allá de Rommel, de los nazis, pero el coyote del desierto era Carranza. ¿Por qué? Porque el petróleo era necesario para la guerra mundial. Entonces entran los intereses de Alemania. Alemania le empieza a coquetear con Carranza y le dice, te doy armas. Dice Carranza, está bien, pero ¿qué quieres? Pues quiero esto. No, pues dame primero las armas y luego platicamos. El hermano de mi abuela, Juan Robles, fue enviado a San Antonio. Y precisamente Juan Robles es el que estaba encargado de traer armas para el ejército constitucionalista. De San Antonio hay una enorme comunidad alemana alrededor de San Antonio, Texas, y precisamente ahí llegaban las armas, y de ahí se pasaban las armas a México. Claro, después empezaron a llegar por los puertos, sobre todo Veracruz, Tampico, etcétera, empezaron a llegar armas. Estados Unidos estaba siempre al pendiente de eso y confiscaba las armas, porque Estados Unidos tenía pavor de Carranza, tenía miedo de que Carranza empezara a trabajar pues con los alemanes.
Pero Carranza sí, se acercó con los alemanes y estuvo así, pero cuando los alemanes le dijeron, tienes que invadir Estados Unidos, ya como que Carranza la pensó varias veces. Digo, si tengo una revolución, ¿para qué voy a abrir un segundo frente con Estados Unidos? A Alemania sí le interesaba. Ese tema está en un libro muy escaso, y yo creo que la clase política lo ha puesto escaso precisamente por eso. Se llama el telegrama Zimmermann. Zimmermann es de Arturo Zimmermann, que era el secretario de Relaciones Exteriores del Kaiser Guillermo II de Alemania. Entonces el telegrama Zimmermann es muy importante. Recientemente acabamos de regresar de Chicago, ahí estuvimos en Chicago, porque el autor del telegrama Zimmermann es el doctor Friedrich Katz. El doctor Friedrich Katz era un investigador, como decimos, como él se decía, yo soy austriaco de nacimiento, pero de corazón soy mexicano. Él es el que hace este libro, La Guerra Secreta en México. Se lo recomendamos, está creo que publicado por ERA, pero está muy escaso en el país, está muy escaso. Y tuvimos el interés de ir a la Universidad de Chicago, a la famosa Universidad de Chicago, a entregar un óleo pintado por nuestro amigo Oscar Romero allá en Chicago, un óleo del doctor Friedrich Katz. Lo entregamos a la Universidad de Chicago. El doctor Katz quería tanto a México que la Universidad de Chicago creó el Centro de Estudios Mexicanos dentro de la Universidad de Chicago. ¿Y qué creen? Que no hay escasos mexicanos ahí en el Centro de Estudios Mexicanos. O sea, ahí debemos de mandar a nuestra clase política a que se ilustrara, a que se preparara y de una vez que estuviera ya, ponerla aquí a ser diputado, senador. Pero es necesario pues tener esa parte que no tiene el Estado mexicano de capacitar a sus políticos. ¿Por qué no? Porque no les interesa. Le dijimos, el Parque de la Constitución está abandonado, nadie sabe dónde está, ni Google lo tenía. Entonces, por eso mismo, no les interesa que la sociedad entienda esto. Por eso hacemos estos programas, para que ustedes traten de entender la historia de México, esa historia bonita, hermosa. Este libro, La Guerra Secreta en México, el telegrama Zimmermann, lo que importaba en el telegrama Zimmermann. ¿Qué hizo Victoriano Huerta cuando lo sacan del poder violentamente? Prácticamente termina Victoriano Huerta. Se va a vivir a Nueva York. Y en Nueva York empieza la política de Victoriano Huerta. Bueno, pues ahora vamos a invadir Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos empieza a preocupar por Victoriano Huerta. Se le une Pascual Orozco. Victoriano Huerta empieza a recorrer todas las comunidades alemanas de la Liga Bohemia, que era Checoslovaquia, Alemania, Polonia, Francia, etcétera, todo lo que era la influencia de la comunidad alemana. Eran 10 millones de personas en aquel entonces, una enorme cantidad. Y Victoriano Huerta empieza a mover esa conspiración adentro de Estados Unidos para hacer un levantamiento contra el mismo gobierno de los Estados Unidos, financiado por los alemanes. Lo que Carranza trata de controlar a Victoriano Huerta y no lo puede controlar. El hombre estaba descontrolado. En aquel momento empieza a bajar de Nueva York y empieza a recorrer todo Estados Unidos, pero cuando se acerca a la frontera a Texas, los tejanos son siempre los tejanos, siempre ha sido nuestro coco de nosotros. Entonces los tejanos lo arrestan y lo ponen en una base militar ahí en El Paso, Texas, que se conoce Fort Bliss, que es la base militar más grande de Estados Unidos, especializada en misiles. Entonces, en esa base, en Fort Bliss, arrestan y ponen a Victoriano Huerta y lo envenenan dentro de la cárcel militar. Pues como este hombre era huichol, de Nayarit, no sé qué cosas haría Huerta, pero resucita. Y resucita y ya lo avientan de la base militar porque no querían que muriera en la base militar. Lo avientan, lo dejan en un hospital privado y se repone Huerta. Que asusta más a los estadounidenses. Y luego viene Pascual Orozco con 10,000 gentes a apoyar el levantamiento. Esto era una cosa fabulosa, que por eso les digo, lean el libro de
del doctor Frederick Katz, La Guerra Secreta. Se van a dar y les va a gustar toda la temática esta para entender ese espíritu de la Constitución. Para entender la Constitución misma tienes que entender a la Revolución. Entonces, ese artículo 27 es la parte medular. O sea, nosotros tenemos que darle interés a la sociedad nueva, a la sociedad joven que le vale conocer la Constitución, la madura igual, pero hay que entender esta Constitución. Este artículo 27 constitucional es lo principal. Ahora, todo lo que se le ha hecho alrededor del 27 constitucional, nosotros aprendimos un término que se llama constitucionalidad. Las leyes secundarias no tienen constitucionalidad con la ley primaria. Es decir, todo esta, la venta de Pemex, las concesiones petroleras, todo lo que se ha hecho no tiene constitucionalidad, es decir, no tiene validez, porque lo que se hizo en la ley secundaria no va de acuerdo con la ley primaria. La ley primaria es que el pueblo de México, él es el depositario del petróleo, la minería y el agua que estén en el subsuelo. Entonces, al hacer las leyes secundarias, no tiene ese término que se llama constitucionalidad, no va de acuerdo la ley secundaria con la ley primaria. Y ahí puedes agarrar a todos los que han tocado a Pemex, a todos, funcionarios, presidentes, gobernadores, etcétera, que han hecho un asco de la ley secundaria del 27 constitucional. Entonces ahí tienen ustedes el tema de abrogación de la gente que ha violado la Constitución. Entonces eso merece paredón. Nada de perdón y olvido, señor. Nada de perdón y olvido. Aquí es la carta. La ley es dura y debe ser la ley. O sea, hay un dicho en las facultades de jurisprudencia de que la ley es dura. Pues sí, la ley debe ser dura. No puede ser blandengue, no puede ser perdonavidas. O sea, esto es una violación total del espíritu del 27 constitucional, que debemos de defender. Por eso es el constitucionalismo revolucionario, es el planteamiento de que esto depende del pueblo. Y luego viene para consolidar esto el 39 constitucional, así que la soberanía de la nación está en el pueblo. El pueblo puede modificar el gobierno que esté en ese momento. Pero se meten los jurisconsultos, los grandes juristas en este país y dicen, no puede ser visto. Recientemente el doctor García Diego, que fue director del Colegio de México, pues prácticamente decía en su programa sabatino el sábado pasado, decía, no, es que el 39 constitucional no puede ser visto si no se ve con el artículo 41 constitucional. No, pues el constituyente de aquella época no estaba pensando en representatividad. O sea, ahorita el 41 habla de que el representante de la nación son los partidos políticos. No, para mi punto de vista, los partidos políticos es la nueva dictadura que tiene México. Esa dictadura tenemos que cambiarla, tenemos que modificarla de acuerdo al espíritu del 39 constitucional. O sea, el constituyente de esa época no pensaba en partidos políticos. Los partidos políticos vinieron a ser la nueva dictadura de este país. Son saqueadores, se comen todos los presupuestos, son presupuestívoros. O sea, por naturaleza es un animal presupuestívoro. No le gusta mucho a la clase política, lo sentimos mucho, pero así es. ¿Sí? Entonces el hecho es que el 39 constitucional es la soberanía del pueblo sobre el gobierno. Entonces, lo demás son representantes, pero esos representantes no son auténticamente representantes del pueblo, son representantes de las mafias partidarias. Llegan al Congreso y no piensan en el pueblo, levantan nomás el dedo por levantarlo, pero no piensan que están haciendo daño a la nación, no son representantes auténticos del pueblo. Entonces tenemos que hacer una verdadera revolución en el artículo 41 constitucional de que estos sean auténticos representantes, es decir, que lleguen con el 50+1 del padrón electoral. El padrón electoral ha sido un caos, hasta la fecha es un caos absoluto y brutal. O sea, el director del INE todavía hablando de forma racista contra nuestras comunidades originarias,
o indígenas y realmente no le hacen nada. Eso es verdaderamente impresionante que la sociedad soporte un racismo del director del INE. Aparte vende el padrón electoral en Texas. A mí me toca estar en Texas en esa época. Fui a rentar un vehículo y cuando fui a rentar el vehículo, pues entregué mi pasaporte y me dicen, pues eso no sirve, señor. ¿Cómo que no sirve? No, lo que queremos es su INE, su credencial para votar. ¿Cómo que mi credencial para votar? Sí, porque ahí viene su RFC, su dirección, etcétera, etcétera. O sea, el padrón electoral se vendió, está en la red, se vendió en la red Amazon, se vendió el padrón electoral. Entonces, la elección actual pues queda bajo muchas dudas, porque se vendió el padrón electoral y no se hizo nada para castigar a los que vendieron el padrón electoral. Entonces, ahí el 41 constitucional no tiene validez, o sea, esos representantes del poder legislativo no están avalados realmente por un padrón electoral limpio y transparente. Nos pusieron en peligro a todos los votantes porque ahora tus datos andan por todos lados, se venden en Tepito, se venden en todos lados y te cuestionan por todos lados. Entonces ya estamos viendo, vean la importancia del 27 constitucional, del 39 constitucional y del 41 constitucional. Por eso hablamos de constitucionalismo revolucionario, porque hay que revolucionar a estos artículos de la Constitución. La Constitución no es letra muerta, es letra viva. La Constitución no ha terminado, no terminó en 1920. Vinieron después los acuerdos de Bucareli en 1923. Aquí enfrente tenemos a Bucareli 85, donde se firmaron los acuerdos de Bucareli en 1923. ¿Sí? ¿Y qué? Yo mandé a mis exalumnos, a alumnos en esa época, a que vinieran a tomar fotos de aquí en Bucareli 85, donde se firmaron los acuerdos de Bucareli. Y no me lo van a creer, amigos. No crean que soy seguidor de Madero, ni mucho menos. Pero que les tomamos foto a donde se firmaron los acuerdos de Bucareli y se velaban las fotografías. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí en Bucareli 85? Pregunta, así como hicimos la pregunta anterior, ¿dónde estaba el monumento a la Constitución mexicana aquí en la capital? Entonces ahora, Bucareli 85, a ver si pueden ustedes tomar fotografías ahí donde se firmó los acuerdos de Bucareli. Los acuerdos de Bucareli fueron redactados por Juan Urquidi, por el ingeniero Juan Urquidi. El ingeniero Juan Urquidi fue la bujía de los acuerdos de Bucareli. Fueron cuando asesinan a Carranza en 1920, Estados Unidos, para reconocer a Álvaro Obregón, le dice, es necesario eliminar a Carranza, pero también eliminar a Villa. Son los dos que hay que eliminar. O sea, esos eran los enemigos, los auténticos íconos de la revolución, Carranza y Villa. Y entonces viene el asesinato de Villa. Un asesinato que deja, ahora que estuve en Ciudad Juárez, me encontré un historiador de Parral, Chihuahua, y me decía, pues mire, está el libro, no me acuerdo el nombre del libro en este momento, pero está el libro donde se ve que Villa fue decapitado. O sea, los restos del centauro que están en el Monumento a la Revolución están sin cabeza. Está como la película esa famosa en Hollywood, ¿sí? Del jinete sin cabeza. Entonces, si se llega a comprobar eso, si hubiera un valor de la sociedad civil para hacer una investigación del DNA que está en el Monumento a la Revolución, donde están los restos de Francisco Villa, pues veremos a ver si es cierto que está sin cabeza y que son verdaderamente los restos de Francisco Villa. Con estas nuevas tecnologías se puede obtener todo. Bueno, ¿quiénes decapitaron a Villa? Bueno, se dice que fue esta secta estudiantil de la Universidad de Yale, Huesos y Calaveras, Skull and Bones, los que para tenerlo ahí en la tumba que está dentro de la Universidad de Yale, allá en Connecticut, pues, tenía que tener la cabeza de Villa, pero también tienen la cabeza del indio apache Jerónimo.
Y luego dicen, recientemente dice, porque pues esas cosas son cerradas, son secretas, que ahora también está la cabeza de Saddam Hussein. Entonces, ahí están hechos que hay que investigar. Investigadores en las redes, gente joven que nos ve, que nos escucha, háganlo por favor, o sea, hagan algo por la patria. O sea, ¿cómo es posible que el gran centauro del norte, que fue Villa, sus restos estén sin cabeza? Entonces, si es así, exigirle a la Universidad de Yale de que nos permita hacer un DNA a las calaveras que claro, las van a mover y van a decir que no son. Pero ¿cómo le hacemos? O sea, pregunta que les hago, ¿cómo le hacemos para saber si el general Villa está decapitado, primero? Y segundo, si está decapitado, ¿quiénes lo decapitaron? Porque hay en los periódicos del Paso, Texas, ahora que estuve recientemente en Juárez, en los periódicos del Paso, Texas, en una investigación en la Universidad de Texas, en El Paso, en la UTEP, ahí están microfilmados los periódicos de la época. Y ahí se dice que fueron los famosos actores, el Gordo y el Flaco, los que le cortaron la cabeza a Villa. ¿Sí? Bueno, esa es una de las tantas historias de Villa. Son muchas las historias de la revolución, pero pues por eso estamos dando parte de todo nuestro conocimiento que hemos tenido con mucho tiempo, para que ustedes observen la riqueza de la historia de este país. Villa, cuando tiene sus inicios en el gran rancho Babícora, que es del tamaño, el valle de Babícora es del tamaño del Valle de México, nomás para que se den idea, y tiene 43,000 habitantes, es el municipio de Gómez Farías, allá en el gran valle de Babícora. Cuando Villa empezó a robarse ganado, porque era un robavacas prácticamente, no tenía ideas de hacer una revolución, era simplemente para robar. Se robaba las vacas y se las llevaba a Parral, ahí las tenía, ahí iba haciendo su stock de ganado. Pero llega un personaje de Estados Unidos, Billy the Kid, perseguido por el gobierno norteamericano, pero lo puso el dueño del rancho Babícora, que era el famoso Randall Hearst, que hay una película, la más vista de todos los tiempos, que se llama Ciudadano Kane. Entonces ahí está la historia de Randall Hearst. Pero Randall Hearst era el dueño del rancho Babícora. Y entonces contrató a los mejores pistoleros de Estados Unidos, entre ellos Billy the Kid, para que vinieran a perseguir a ese robavacas que le estaba robando el ganado. Entonces viene Billy the Kid. Hay una película que se llama Sundance Kid, con Robert Redford y Paul Newman, muy famosa esa película. Entonces, ellos primero combatieron a Villa y después tuvieron pues favoritismo con Villa y se unen con Villa. O sea, Billy the Kid se une con Villa. Y después Billy the Kid se va a hacer la revolución a Bolivia, fracasa totalmente, y al final de sus años se le pasa de gatillero del famoso capo de Chicago, Al Capone. Esas historias, amigos, hay que ver todas esas historias que se ven, que se mueven alrededor de Francisco Villa, esa historia. Ahora, la otra parte, fíjense que le estoy diciendo, primero la decapitación del gran general Villa, ahora los entrenadores del Francisco Villa, Billy the Kid, el famoso Billy the Kid, y tercero, ¿y los dineros de Villa? Una vez que asesinan a Villa, su contador Antonio Elías, por si les dice algo el apellido, era pariente de Plutarco Elías Calles, que luego fue presidente de la República y fue el creador de la gran estructura de lo que es el gobierno federal, fue el creador del Banco de México, entre otras cosas. Pero Plutarco era uno de los generales, y los generales sonorenses eran enemigos brutales del villismo chihuahuense. Entonces don Antonio Elías, pues dicen que se trajo todo el dinero de Francisco Villa y compró todo atrás de Palacio Nacional, lo que se conoce como Barrio de la Merced. Eran los dineros de Villa, pero que el contador Antonio Elías se lo trae. Y entonces resulta que Antonio Elías se hace socio de un joven ingeniero chihuahuense, de origen chihuahuense, llamado Carlos Eldim. Ay, amigos, ¿no se les pararon los pelos aquí? Entonces, con lo que estoy hablando aquí, señor Carlos Eldim, parte de la riqueza de Francisco Villa.
Verdaderamente son temas que hay que discutir, sobre todo en los medios. Entonces Francisco Villa es un ícono. No podemos permitir que ese ícono revolucionario sea maltratado por quien sea, ¿sí? Y que esa riqueza de Villa, mala vida, como dice la Biblia, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, pero pues es el dinero de Rancho Bavícora. En fin, esos artículos, el 27, el 39, el tercero constitucional, sí, o sea, son los temas verdaderamente importantes para que nosotros entendamos nuestra Constitución y la historia que hay alrededor de todo esto. Esos temas, bueno, ahorita que hablamos de Parral, ¿sí? Parral, Chihuahua, pues ahí es donde está el gran yacimiento de oro de la empresa Frisco que pertenece a Carlos Slim. Y ahora que estuvimos en Chihuahua, el mero centro de la ciudad, hermosa la ciudad de Chihuahua, bonita la ciudad de Chihuahua. Si hay que aplaudir a una de las grandes ciudades es a Chihuahua. Ahí los sábados la gente menonita, la local, la extranjera, todos los sábados se ponen a bailar ahí en el centro. Música norteña, música menonita, música de todos lados. Hay una integración ahí en esa época. Ahí conocimos una bellísima nena de chiquitita, Antemare, una rarámuri, que andaba vendiendo chicles. Por Dios, esas cosas duelen porque ve uno que la revolución no le ha hecho pues prácticamente beneficio a esa comunidad rarámuri, que es verdaderamente interesante para entender parte de la problemática de Chihuahua presente. Pero me platicaba la gente ahí, la gente estudiantil, no tenían grandes estudios ni nada. A Carlos Slim no lo queremos aquí en la capital Chihuahua. ¿Por qué? Porque controla la deuda de Chihuahua, nos hace usura en la deuda de Chihuahua, no invierte en Chihuahua, se lleva sus intereses a otros lados, pero no invierte en Chihuahua. Y entonces ustedes no van a ver ni un Sanborns, no van a ver ninguna de las empresas de Carlos Slim en el centro de la ciudad de Chihuahua. Entonces, bueno, carajo, pues te ponen a pensar, te ponen a decir, oye, ¿qué está pasando? Si todo en el país quieren al ingeniero Carlos Slim. Entonces, el tema de nuestra Constitución da para más, da para muchos programas más, da para temas jurídicos, el 123 que está a favor de los sindicatos, que esos sindicatos que se han hecho verdaderas mafias, se han hecho mafia los sindicatos mexicanos, no son revolucionarios, no es lo que Marx pensaba que era la liberación del obrero. No, se han hecho mafias y son parte del análisis corporativo, del socialismo corporativo que hay ahorita, porque socializan las pérdidas y privatizan las ganancias. Por eso hablamos de socialismo corporativo. Entonces es lo que la nueva camada de gentes que quieran a la Constitución, esa que esperemos que se cree, esa nueva camada, empiecen a justificar esto, hacer un justicialismo revolucionario, es decir, empiecen a pedirle justicia. A ver, Carlos Slim, ¿de dónde viene tu fortuna? No viene de Telmex, no, viene desde antes, dice que es la parte de Villa. A ver, si Villa fue un auténtico defensor del pueblo de México cuando fue gobernador brevemente del estado de Chihuahua, pues fue el que más, siendo que él era iletrado, fue uno de los que más impulsó la educación. Siempre estuvo a favor del pueblo Villa. Carranza, en su forma de ser viejo, zorro, no permitió que lo manipularan ni los norteamericanos, ni los alemanes, ni los japoneses. Entonces por eso le decían el coyote del desierto. Esos personajes, Carranza, disímbolos uno del otro, Carranza y de Villa, son necesarios. Luego Estados Unidos, cuando Villa invade a Columbus, porque precisamente el gobierno de Estados Unidos había reconocido a Carranza, lanzan la invasión punitiva. No era una invasión cualquiera, era una invasión en gran escala de Estados Unidos hacia México. O sea, trajeron las mejores tropas, las más fogueadas en las guerras apaches, las que están en Fort Huajuca, Nuevo México, tropas negras. Entonces esas tropas negras venían fogueadas en las luchas contra los indígenas y fueron los que encabezaron
la invasión punitiva. ¿Y quién estaba al frente de la invasión punitiva? El general Pershing. Que hay fotografías del general Pershing con Villa y con Obregón. El general Pershing, después en la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado general de generales. No para que vean el personaje que persiguió a Villa. El general Pershing, general de generales en la Segunda Guerra Mundial. Solamente hay un título de general de generales que se le dio a George Washington y a Pershing. Solamente general de generales. Y luego venía George Patton, que fue el que ganó verdaderamente la Segunda Guerra Mundial y que iba a ser presidente de los Estados Unidos y no lo dejaron llegar precisamente. Entonces, pero el hecho es que esos fueron los que empezaron a perseguir a Villa. Avanzaron, ya Carranza decía, va a venir la confrontación, tengo que tener un segundo ejército, un ejército de guerrillas, porque no vamos a poder vencer al ejército norteamericano. Pero resulta que ahí en el pueblo de Aldama, ahí que es la suburbia de Chihuahua, la batalla del Carrizal, ahí está la primera confrontación fuerte entre el ejército norteamericano y el ejército mexicano. ¿Y quién cree que gana? Los mexicanos. Le dieron en la maceta al gran ejército norteamericano, ahí en la batalla de Carrizal. ¿Y por qué creen que el ejército mexicano no celebra la batalla de Carrizal? Siempre tiene miedo de Estados Unidos, un pavor de decir que los derrotamos en ese momento. Fue el general, ahorita uno de los generales que derrotaron, Cesario Castro, uno de los generales, Cesario Castro. Tampoco se le reconoció a Cesario Castro eso. Conozco bien a su hijo, Hugo Castro, y sabemos parte de la historia de la batalla del Carrizal. Pero el ganador fue el general Félix U. Gómez. Hay una avenida en Monterrey que se conoce como Félix U. Gómez. Ese fue el verdadero ganador coahuilense y no reconocido, abandonado en la historia de México. Como abandonan la Constitución, se abandona la historia. Pero mis amigos, pues este tiempo aquí, en este segundo programa que estamos haciendo con ustedes, se nos acaba rápidamente se nos acaba. Y en fin, ponemos a disposición de ustedes el Twitter, para aquellos que les guste el Twitter, @chacoca, y aquellos que no les guste el Twitter lo pueden hacer por correo electrónico, es coahuiltejas, todo junto, coahuiltejas con J, coahuiltejas @gmail.com. Los que quieran mandarnos algunos datos, alguna cosa que queramos que en otros programas podamos airear con ustedes así. Pero esta ha sido la defensa de la Constitución. Es el día de la Constitución, es la defensa de la Constitución, es la historia de la Constitución y es la defensa tanto de los temas de la independencia, de la época de la Reforma y sobre todo de la época de la Revolución, porque es la Constitución vigente, la Carta Magna vigente, que hay que entenderla, que hay que apoyarla, que hay que discutirla y que no se les olviden varios temas medulares que les he planteado en este programa. La abjuración a aquellos que violan constantemente la Constitución y la constitucionalidad, es decir, que las leyes secundarias estén de acuerdo con las leyes primarias. Termino con el artículo 28 constitucional, pero bueno, vamos a ver si lo hacemos en otro programa, pero el 28 constitucional es muy importante porque prohíben los monopolios y las prácticas monopólicas. Y es el único artículo de la Constitución que ningún presidente de la República, del 17 para acá, le ha puesto la ley secundaria. Tiene miedo confrontar a los monopolios del país. Ese es el problema real. Miedo confrontar a los monopolios del país, principalmente a Mr. Monopoly, don Carlos Slim, que le mandamos muchos saludos. Gracias.